Vamos a hablar ahora con el empresario Leandro Sólito, el transporte de pasajeros como eje de la discusión política de estos días por el tema subsidios. ¿Cómo le va? Buenas noches, Leandro, gracias por estar ahí. No, gracias a usted, Anaí, por siempre llamarme y convocarme para conversar sobre estos temas, ¿no? ¿Le sorprendió que se instalara esta discusión en estos días sobre el direccionamiento de los subsidios? Yo creo que el problema del transporte es un problema grave cuya crisis se está profundizando y entonces está bien que se lo trate, pero se lo tiene que tratar con seriedad y no con las especulaciones electorales. A mí me hubiese gustado que el ministro de Transporte explique también lo que le saldría al interior del boleto si los subsidios se distribuyeran equitativamente, ¿no es cierto? Eso también es una discusión que tenemos que seguir luchando, que el futuro gobernador, los diputados nacionales que se elijan este domingo, más los que todavía tienen que completar el mandato, peleen para que los subsidios se distribuyan más equitativamente y a esta provincia, como a todo el interior del país, le llegue lo que tiene que corresponderle y entonces podamos tener un transporte de mejor calidad y tal vez de un costo más accesible para el usuario. Vamos a desglosar un poco el tema. En primera instancia, la Comisión Nacional de Mire, Transporte evaluó que, le voy a agregar así una cosa como más en ahí. Capital El se dice, perdón. No, le agregaba, el subsidio del mes de septiembre recién llegó esta semana, el día 19 de octubre, el Bien, subsidio entiendo. nacional. Vamos a los valores, porque aquí hay algunas cuestiones Entonces, se da interesantes para cuenta saber. que es una discusión de tinte electoral. Se habla de un boleto que podría pasar en Buenos Aires, en área AMBA concretamente, a 1.100 pesos de acuerdo a las opciones opositoras. Pero hay ya organismos especializados en el tema que aseguran que esas cifras no son reales, que el boleto, por ejemplo, en ese área debería estar alrededor de 400 o 500 pesos y lejos de esos valores. Pero la pregunta sería, Anaí, en este creo que momento, las cámaras de transporte dijeron que si se sacaba el subsidio, el costo era de 540 pesos. claro. Y pensando entonces en la imposibilidad de muchos usuarios de hacer frente a ese valor, ¿es verdad que un usuario puede renunciar al subsidio? No, no, eso no es así. Eso es solamente cuestión electoral para tratar digámoslo así, desacreditar a otras opciones que hoy se presentan frente al oficialismo y que han puesto en tela de juicio lo que es el gasto público, ¿no es cierto? El gasto público como consecuencia atribuyen estas opciones, sobre todo la opción libertaria, al gasto público como principal motor de la inflación, a la emisión para financiar el gasto como principal motor de la inflación. Pero la persona hoy no va a renunciar al subsidio, la persona que lo utiliza, porque la mayoría de la población que accede al transporte público de pasajeros por colectivo es la gente que menos recursos tiene y a la que la inflación en mayor capacidad erosionó su poder adquisitivo. Como el Esa es mi subsidio está perspectiva, ¿no? dirigido a las empresas pueden renunciar al subsidio? Si las empresas renuncian al subsidio, directamente desaparecen en el contexto que hoy está. Ya lo he hablado con usted a eso. Se debe acordar que desde la pandemia que venimos manteniendo conversaciones y cada vez más yo le afirmo que el transporte, tal como está proyectado el esquema, a partir de esto es imposible pensarlo en el corto y aún en el mediano plazo. Exactamente, en la pandemia hemos hablado mucho de la problemática que hay detrás de esto. Lo que subyace, en definitiva, es los ciudadanos hemos perdido tanto poder adquisitivo que pensar en perder el subsidio al transporte que hasta hace 20 años para muchos es impensable. ¿Cómo volver a un esquema, a lo mejor no tan alejado del mundo, donde hay subsidios para el transporte de pasajeros, pero no que signifique una carga tan importante para el erario? ¿Ustedes tienen un esquema que pueda de alguna manera ir llevando o condicionando a un mejoramiento en el sistema?
Bueno, eso necesariamente ahí, para volver a un esquema, digámoslo así, totalmente independiente de lo que es el subsidio, que reduzca fundamentalmente el subsidio, indudablemente que hay calidad de pasajero que hoy accede al sistema con algún tipo de franquicia, de descuento, que debería dejarlo de tener, ¿no es cierto?, para recomponer o pasar de que la economía de las empresas dependa más de recursos genuinos y no de recursos del subsidio. Hoy, yo le digo, hoy, Anaí, en lo inmediato es imposible pensarlo. Lo que se puede pensar es ver cómo el subsidio que el erario público aporta lo destina con mayor eficacia, cómo se hace un mix entre subsidiar al pasajero directamente y subsidiar al prestador, por lo que deja de percibir porque hay un montón de pasajeros que tienen algún tipo de franquicia o de descuento. Bueno, hay que buscar esas ideas. Y fundamentalmente, por ejemplo, nosotros acá en la provincia de Santa Fe, como Cámara Empresarial, ya estamos planteando con las autoridades que van a asumir, o sea, no sabemos quiénes van a ser las autoridades, pero una de las ideas que queremos plantear es que el boleto educativo gratuito, que es fundamental para garantizar el acceso a la educación de la mayor cantidad de habitantes de la población del territorio santafesino, que hoy se subsidia solamente el 50% porque por ley el otro 50% lo absorben las empresas. Bueno, en este contexto se subsidia el 100%, ¿no es cierto? Ese es un subsidio que está bien diseminado, porque se establece cuánto pueden ser los viajes que pueden hacer los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de la empresa que vincula a Santa Fe con Esperanza, los estudiantes tienen acceso a 2 BEC por día, ¿no es cierto? Uno para venir y otro para volver. En el caso de distancias mayores, tienen a 2 por semana, ¿no es cierto? Porque se entiende que no van y vienen el día, sino que se quedan a vivir en Santa Fe para realizar sus estudios. Bueno, buscar esas alternativas, ver de qué manera podemos hacer el subsidio más eficiente para que no sea tan pesada la carga pública para el Estado, ¿no es cierto? Ahora que se ha visto tan activo al ministro de Transporte de la Nación, Juliano, y también a los gremios, ¿no? Haciendo una masiva campaña de información o de militancia incluso sobre este tema. ¿Cuál es el diálogo de ustedes como empresarios del transporte con cada uno de esos sectores? No, con Juliano no hemos tenido diálogo, pese a que de Santa Fe, pese a que el ministro, el secretario de Transporte de la provincia, el doctor Miantero, tiene una relación más fluida con él porque fueron en tiempos pasados concejales juntos de la ciudad de Rosario, integraban el mismo bloque. No hemos tenido mayores diálogos y Juliano, si bien es un hombre de la provincia de Santa Fe, como ministro de Transporte siguió las pautas de priorizar al AMBA en detrimento del interior del país, por lo tanto no ha sido una gestión fructífera. Si usted me pregunta, le vuelvo a repetir, el subsidio del mes de septiembre, que tendría que haber venido los primeros días de octubre, recién llegó ayer 19, ¿no es cierto? Por lo tanto, se pagaron los sueldos del personal el cuarto día hábil de octubre y los sueldos de septiembre, con sí el subsidio de la provincia, que el subsidio de la provincia se paga en tiempo y forma, la provincia hace un esfuerzo, incluso en otras épocas cuando lo de la nación venía venía con retraso por cuestiones burocráticas, por falta de firma, por falta de la de fondo, la provincia adelantó los subsidios que tenía por presupuesto y de la manera en que los tenía que pagar. Así que en ese sentido no podemos decir nada del gobernador ni de las autoridades provinciales. Pero de lo de Juliano a Santa Fe no le ha beneficiado nada, digamos. Ni a Santa Fe ni creo que al interior del país. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Ha sido como siempre muy gentil y valioso escucharlo, ¿eh? Bueno, muchas gracias y para mí siempre es un gusto que me convoquen y ahí estaré cuando ustedes lo crean conveniente. Muy buenas noches.